este método está meticulosamente estudiado para sacar absolutamente el máximo rendimiento académico con el menor esfuerzo posible. Y es que puedes creer que esto te lo dicen en todos los vídeos, porque probablemente te lo digan, pero quiero que veas mi situación simplemente para que entiendas por qué he hecho esto. Y es que yo por un lado tengo este canal, siempre soy una persona que le ha gustado mucho emprender, hacer otras cosas, entonces necesitaba ese tiempo para leer, para aprender, para generar proyectos, pero es que además tenía mi deporte, en el que entre semana mínimo entreno todos los días 3 horas, hay etapas incluso que más, que 5 o 6 horas al día. Entonces yo he tenido que ser una persona que gestionara el tiempo muy pero que muy bien, porque siempre he sido a la vez muy competitivo con las notas, no muy competitivo, pero nunca me ha gustado sacar un 6, un 7, siempre me he mantenido una muy buena media. De hecho en primer bachillerato tengo una media de 9,3, 9,4, estoy haciendo ahora segundo, sigo en la misma media, y eso que es un curso bastante exigente, y todo el mundo me suele preguntar que cómo lo hago, y es verdad, y lo que he hecho ha sido crear un sistema que se compacta, y te voy a explicar ahora. Y mira, te tengo una presentación preparada, ya la estás viendo por pantalla, y te voy a hacer una clase de cómo ser un buen estudiante, y esta clase te va a ayudar mucho si realmente la tomas en cuenta. Y lo primero que quiero que entiendas es la atención. Es imposible ser un buen estudiante con una mala atención. No me voy a enrollar en esto, tú ya lo sabes, yo por eso no tengo Instagram, no tengo TikTok, no tengo nada, porque cuido mucho mi atención, porque para mí es fundamental. Si pierdo mi atención pierdo todo y no soy capaz de rendir lo que rendiría, necesito más tiempo y al final se me descuadra toda mi vida, como tengo muchos campos muy absorbentes. Así que simplemente lo que quiero que hagas es que empieces a tener en cuenta tu atención y la trabajes desde ya, viéndote este vídeo hasta el final, realmente haciendo un ejercicio de consciencia, de dejar de ver los vídeos que te salen a la derecha y centrarte en este vídeo. Por favor, sé capaz de focalizar tu atención durante estos minutos, porque en estos minutos te ha enseñado un sistema completo que te va a llevar a ser ese estudiante de 10, a ser ese estudiante perfecto que a lo mejor no sacas 10, pero sí vas a sacar 9 y picos, dedicando la mitad de tiempo que dedicas ahora incluso. Es muy loco este sistema. Entonces, ¿qué uso? Simplemente uso 2 estrategias y 2 hábitos. Y vamos a empezar por los 2 hábitos y luego te voy a contar esas 2 estrategias que también son muy importantes y complementan muy bien con estos hábitos. Vas a ver que se va a empezar a hilar todo. Así que el primer hábito son los mini active recalls. ¿Y qué son estos? Porque a lo mejor estás flipando y dices, bueno, yo los llamo así, no sé muy bien cómo se llaman, pero básicamente tienes aquí una plantilla de lo que yo hago. Es que cuando acaban las clases, por ejemplo, 2-3 horas después, simplemente abro mi Notion, que si queréis os dejo un recurso abajo para que lo copiéis y lo peguéis, pongo la fecha del día, tengo 6 huecos en una tabla porque yo tengo 6 asignaturas. Primero que todo tengo que recordar qué asignatura he dado en qué orden, y después que recuerdo eso, empiezo a poner en cada asignatura de lo que me acuerdo que hemos dado en clase. Entonces yo pongo todo eso que me acuerdo, luego más o menos me meto rápido a mirar los apuntes y anoto a la derecha lo que me ha faltado. Te puede parecer una gilipollez, pero es que yo llego al día siguiente a clase y me acuerdo perfectamente de lo que he hecho el día anterior. ¿Por qué te digo 2-3 horas después de que acaben las clases? Y es que esto no te va a llevar más de 15 minutos, es simplemente escribir más o menos rápido, no te vas a poner a hacer todos los ejercicios que has hecho si has hecho matemáticas o física, pero si has dado historia, pues escribes lo que has dado. Estoy poniendo el ejemplo de que estuvieses dando educación secundaria, bachillerato o algo así, porque estás empleando inconscientemente un método de estudio que se llama repetición espaciada. Al final tu mente, si ve una cosa en clase y no la vuelve a ver, porque no la vas a volver a ver en clase, a lo mejor sí que la repasa algo más, pero no la vuelve a ver en muchas horas, tu mente lo guarda en un rincón en el que dice esto no es importante, entonces se acaba olvidando. Sin embargo, si tú aprendes algo y luego 2 o 3 horas después recurres a esa misma cosa, tu cerebro hace, hostia, he recurrido a esta cosa, eso es que quizá tenga que utilizarlo de vez en cuando. Entonces lo deja en un espacio de la mente, en un espacio de la memoria, en lo que no se olvida, porque es una información que quizás sea importante y que tienes que estar recurriendo constantemente. Tú no te olvidas de sumar, ¿no? Porque sumar lo usas tan a menudo que al final no paras de repetirlo, entonces está en un bloque de tu memoria en el que no se va a olvidar. No está como información opcional, sino está como información esencial. Estos son los mini active recalls, los daily active recalls, como quieras llamarlo. Son 15 minutos en tu día y te hace interiorizar muchísimo más el contenido que hayas dado en clase y que luego a la hora de estudiarlo te sea ultra fácil, porque te va a sonar todo y te vas a acordar, entonces vas a decir, hostia, sí, esto lo vi este día, y vas a empezar a poder tirar del boli y apuntarte medio tema y te van a faltar ya solo detalles a aprender. Por otro lado, el uso de Deep Words. Tengo un vídeo en el canal hablando de Deep Words, pero lo voy a explicar porque hace mucho que no hablo de ello. El Deep Work es el estar durante un periodo de tiempo muy enfocado en una acción, incluso intentando entrar en este estado de flow en el que se te pasa el tiempo súper rápido. Seguro que muchas veces, sobre todo haciendo ejercicios matemáticas o física, te ha pasado que te has empezado como a introducir mucho en ese ejercicio porque te estaba costando y entras en este estado en el que pasa toda una hora y no has sido ni consciente porque estás muy pero que muy concentrado. ¿Y cómo hago yo para crear estos deep works de forma efectiva? Porque es muy fácil distraerse. Pues lo que intento hacer es preparar un espacio y asociarlo con decisiones. Y te voy a explicar esto para que me lo copies y lo hagas tú también para que nunca más te distraigas en un deep work. Y cuando digas voy a hacer un deep work, seas capaz de cambiar tu mentalidad, hacer un shift y de repente seas súper pro. Entonces, lo que hago súper importante es la creación de un setup.
Como veis, aquí te estoy explicando un poco, por ejemplo, algo que tengo yo en cuenta del set. Yo cuando voy a empezar un deep work, me tiro 5 y 10 minutos primero eliminando estímulos. Y eso es lo que preparo este set. Yo ya, por ejemplo, mi móvil lo apago y lo dejo en otra habitación o lo dejo lejos, detrás del teclado o algo así. Suelo prepararme un café, una merienda, algo así, porque lo suelo asociar con comida para estar más tranquilo, para que me dé un poco de estímulo. Quizá tomo algo dulce, no mucho, en plan chocolate negro o algo así. Yo es lo que suelo hacer, simplemente para que lo sepáis por si os interesa. A lo mejor os da igual. Y luego apago el ordenador. También lo suelo hacer, no sé qué os necesito para hacer un trabajo o lo que sea. Y luego hago la creación del setup. Me suelo poner un timer en el iPad que tengo de 1 hora y media para estar viéndolo. Que muchas veces luego acabo usando el iPad para apuntar cualquier cosa, lo acabo quitando, pero más o menos eso ya está ahí y yo ya sé que va a sonar. Por otro lado, siempre dejo preparado el material que voy a usar. Si yo sé que voy a estudiar historia, me dejo todos mis apuntes de historia ahí preparados. Y me suelo subir un vaso de agua y tal. En el momento que yo tengo este setup creado, ya mi mente ha cambiado. Ya mi mente está en modo, toca entrar en estado de flow, toca ser un puto bestia de la productividad. Y cuando te hace este cambio de shift, dirás esta hora y media trabajando, que te digo que 1 hora y media mía de estudio son 4 horas de otra persona que no sabe de estas cosas que te estoy contando. Porque he optimizado tanto mi capacidad de concentración que soy capaz de estudiar mucho más. Yo lo hablo con mis amigos muchas veces que no se toman como el estudio muy en serio. No es que yo me lo tome súper en serio, la verdad, no te voy a mentir. Pero sí que intento optimizar porque no me gusta sacar 5, pero tampoco me gusta dedicarle tiempo, ¿no? Entonces tengo ahí como esa dualidad de las dos partes gritándose la una a otra. Y me dicen, buah, yo es que estudio 5 horas, pero realmente estudio 1. Y digo, bro, te estás limitando muchísimo. Porque estás 5 horas como a media. Y es lo que no quiero que te pase. Por eso, crea un setup y asocia que cuando tú haces deep work, tomas una serie de decisiones antes y tienes un espacio predefinido. Así lo vas a asociar mucho más fuerte y vas, siempre que consigas consolidar ese espacio y te sientes ya en la silla, tu mentalidad cambia completamente. Entonces ya has entendido estos hábitos, los deep work lo puedes aplicar en momentos de más estrés o hacerlo de forma más cotidiana, eso ya va a tu decisión. Yo te recomendaría pues de vez en cuando hacer un deep work, un bloque de 1 hora y media, cada 2 días, cada 3 días, cada 4 días, depende de la presión que tengas. Yo funciono mucho por presión, hay gente a la que esto no le funciona, pero a mí me funciona llegar 3 días antes y decir, hostia que tengo examen, me voy a poner a hacer 3 deep works, uno diario y saco el examen. Ahora sí, 2 estrategias clave y fundamentales. Y la primera es utilizar la regla de Pareto, la regla del 80-20. No sé si la conoces, no sé si no, la voy a contar por si acaso. Sé que muchos la conocéis ya porque estáis en el desarrollo personal, pero sé que muchos no la utilizáis para los estudios. Me parece que es un desaprovechamiento de conocimiento brutal. Entonces, la regla del 80-20 es el asumir que el 80% del resultado viene del 20% de las acciones. Y esto es una realidad. El 80% de la nota te la da el 20% de las acciones. Para sacar un 8 tienes que hacer un 2 de esfuerzo. Para sacar un 10, esos 2 puntos restantes del 8 al 10 te cuesta un 8 de esfuerzo. Porque ahí es la diferencia entre una buena nota y la excelencia. Si tú quieres la excelencia, esto no te va a ser. Pero si tú quieres una buena nota y quedarte con 8 puntos de tiempo para aplicarlo a otras cosas, esto te interesa. Lo primero que tengo súper en cuenta, que es lo típico que nadie lee, yo siempre me lo leo, son los criterios de evaluación. Hay trabajos que no cuentan absolutamente nada y requieren un tiempo brutal. Y un trabajo que me va a dar un punto en la nota final y me requiere un mes y pico prepararlo, una exposición o hacer deberes todos los días, tal, no sé qué, y me va a dar un punto. Yo lo descarto. Y además se lo digo al profesor sinceramente, mira, no tengo mucho tiempo, no tengo tiempo para emplear estas cosas. Y este punto sé que no cuento con ello. Y si tú eres sincero y además eres una persona que luego se esfuerza, luego esos criterios de evaluación se tienen poco en cuenta. Muchas veces depende también. Pero si una persona está sacando 10 en los exámenes y luego no ha hecho los deberes o tal, es probable que la nota final tengas un 10. Te lo puedo asegurar, pero es bastante probable. Y los criterios de evaluación, lo que te voy a decir, también lo aplico para los exámenes. Muchas veces tú en los exámenes sabes qué tipo de ejercicios entra y cuánto puntúa cada uno de estos ejercicios. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, los exámenes de segundo bachillerato, literatura, no sé si puntúa 1,5 puntos. Y a lo mejor te tienes que saber, dentro del apartado de lengua, tienes 5 puntos de comentario de texto. O sea, una sola cosa te da 5 puntos. Luego, sintaxis y morfología te da como los otros 3 o algo así, 3,5, no lo sé. No sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero... Y luego 1,5 puntos es desarrollar un tema de literatura. Te tienes que saber, quizá 11 temas de literatura, no sé cuántos hay, ¿no? Pero generación del 27, generación del 98, vanguardias, te estoy contando así un poco un peñazo. Pero para que tengas un ejemplo, te tienes que saber muchísimo temario para 1,5 puntos. Cuando si tú estudias a fondo esos 8,5 puntos, te aseguras sacar un 8,5 muy probablemente y te ahorras un montón de tiempo de no haber. Sí que lo tengas en cuenta y vamos con la segunda estrategia. Y es esto, el tiempo en clase, que lo saques partido, que lo hagas worth it. Yo cuando estoy en clase estoy atento y por eso también hago estos mini Active Recall, para forzarme a estar atento en clase, para que luego no llegue al Active Recall y no sepa qué contar porque he estado totalmente distraído. Entonces eso me fuerza a estar muy centrado en clase. Y tiempo que ganes en clase es tiempo que ahorras. Créeme, hay mucha gente que dice, no, yo en clase no me entero. No, tú en clase no te enteras porque no prestas atención. Pero si tú en clase estás atento, tienes a una persona para ti, una persona que sabe mucho de esa área. Tu profesor te puede caer mal, bien, me da igual, pero es una persona que sabe, por eso está ahí, para hacerle cualquier pregunta, para aprender de él, para estar atento, para ver cómo explica una cosa y si tú no lo entiendes de esa forma, preguntarle que te lo explique de otra forma distinta quizá. Entonces, es un tiempo que es realmente valioso.
Si tú tienes la capacidad del tiempo en clase, hacerlo igual de worth it en otra cosa, pero probablemente no. A lo mejor tú quieres tiempo para el gimnasio, ¿no? Entonces, claro, tú en clase o prestas atención o pierdes esas 6 horas, porque no te vas a poner a hacer curl de bíceps en mitad de clase, ¿no? Entonces, no puedes ahorrar el tiempo del gimnasio, solo puedes ahorrar el tiempo de estudio. Entonces, aprovecha el tiempo en clase, aprovecha para estudiar, aprovecha para luego hacer esos mini active recalls de 15 minutos, aprovecha para todo ese tipo de cosas. Te aseguro que tus notas se van a disparar. Te quiero mucho y espero haberte convertido en una bestia académica. Nos vemos.